Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que de maravilla y que tengan un día lleno de energía y cosas buenas. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes hoy, compartiendo esta pasión que nos une en el mundo fascinante de las series turcas. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un tema que ha generado una ola de comentarios, especulaciones y debates, especialmente entre los fanáticos fervorosos de las series turcas y, por supuesto, de la icónica pareja que formaron en Erkenci Kuş, los inolvidables Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, esa química, esa conexión que tenían estos dos en pantalla era explosiva. Era de esas que te enganchan, te hacen suspirar, te hacen creer en el amor verdadero. Y aunque el tiempo ha pasado, los proyectos han evolucionado, y cada uno ha seguido su propio camino, la llama de la curiosidad, la intriga por lo que sucedió, por la dinámica fuera de las cámaras y por supuesto por si existe algún tipo de conexión, aunque sea sutil, hoy en día, sigue ardiendo con fuerza. Y cómo no. El cariño y el impacto que dejaron en el público son evidentes. En este vídeo vamos a destapar una bomba, una pregunta inesperada que le plantearon a Can Yaman en una rueda de prensa. Una pregunta que, créanme, sorprendió tanto a él como, seguramente, a muchos de los presentes en esa sala. La respuesta de Can, su reacción, cada gesto, cada palabra, es algo que no se pueden perder. Es un verdadero tesoro para los fans. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada matiz, cada microexpresión. Vamos a especular un poquito y a tratar de entender qué se esconde detrás de esta interrogante y de la respuesta de Can. ¿Qué pensamientos, sentimientos o recuerdos se despertaron con esa simple pregunta? Antes de que comencemos, y esto es crucial, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es súper importante para mí. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, donde siempre debatimos sobre tus series turcas favoritas, destripamos chismes jugosos, analizamos los personajes más emblemáticos, exploramos las tramas más enrevesadas y, por supuesto, compartimos nuestros análisis y opiniones. Así te aseguras de estar siempre al día con todo el mundo de las telenovelas turcas. Suscríbete ahora mismo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. No te pierdas esta gran comunidad de apasionados por las series turcas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos al lío, como decimos en mi tierra. La escena es la siguiente: Can Yaman en medio de una rueda de prensa, probablemente promocionando algún nuevo proyecto que lo tiene ocupado, o simplemente atendiendo a los medios, respondiendo preguntas, posando para las fotos e intercambiando sonrisas. Lo típico de estos eventos. Todo transcurre con normalidad, con la fluidez que caracteriza estas situaciones, hasta que ¡zas! La pregunta que nadie esperaba llega como un rayo. Una pregunta directa, sin rodeos, que apunta directamente a un nombre: Demet Özdemir. Imagínense la cara de Can. La sorpresa, la inmediatez con la que su expresión cambió. Un pequeño gesto, un microsegundo de asombro, una mirada que se desvía, un leve movimiento de cejas, esas microexpresiones, esos detalles sutiles, son los que nos dan la emoción, el morbo, la intriga, la miel para los fans. La pregunta, que no voy a revelar todavía, porque quiero mantener la tensión, fue muy directa y al parecer, dejó al descubierto un sentimiento, una emoción, o tal vez solo el recuerdo de algo que fue. Y la respuesta de Can, aunque breve, concisa y aparentemente controlada, fue igualmente reveladora, dejando entrever una amalgama de sensaciones. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas suelen hacerle a Can Yaman en las ruedas de prensa? Bueno, generalmente las preguntas giran en torno a sus proyectos actuales, a sus futuros trabajos, a su vida personal, sobre sus rutinas, sobre sus opiniones sobre diferentes temas de actualidad, sobre sus pasiones, sus aficiones. Preguntas que son, de alguna manera, previsibles, esperables, que entran dentro de un guión preestablecido. Preguntas que él, como figura pública, está preparado para responder. Pero esta pregunta en particular, no lo era. Era algo que salía de la agenda, que rompía el molde, que apuntaba a un pasado que aún resuena. La persona que formuló la pregunta, ya sea un periodista astuto, un fan con acceso a la prensa, o alguien con una intención específica, debió ser plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Sabía que iba a provocar una reacción. Sabía que iba a generar interés, que iba a encender las redes sociales. Sabía que iba a ser noticia. Ya sea por la respuesta de Can, por la incomodidad que pudiera generar, por la sorpresa, o por todo junto, potenciando el efecto.
Ahora vamos a desmenuzar un poco la situación, a analizarla en profundidad. ¿Por qué esta pregunta es tan relevante? Bueno, en primer lugar, porque Can y Demet son una pareja que, como mencioné antes, dejó una huella imborrable en el corazón de muchísimos fans en todo el mundo. Su química en Erkentzicus era simplemente innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la conexión que transmitían, era pura magia. Era de esas que te atrapan, que te hacen vibrar, que te hacen soñar con el amor. Y esa magia, esa chispa, esa conexión que traspasaba la pantalla, trascendió la ficción. Muchos fanáticos e incluso la prensa especularon sobre si esa conexión era real, y la admiración que despertaban en el público se manifestó con fuerza. En segundo lugar, porque aunque ambos han seguido sus caminos, han encontrado el amor, el éxito y la felicidad en otras personas, la curiosidad sobre su relación, sobre lo que hubo entre ellos, sobre lo que pudo ser, persiste. Los fans no olvidan. Los fans siempre recordamos esos momentos de magia, esos momentos especiales. Y por supuesto, los medios de comunicación tampoco olvidan. Los medios saben que esta es una historia con gancho, con interés, y que cualquier declaración, cualquier gesto, es material valioso. Y en tercer lugar, porque Can Yaman es un personaje mediático de primer nivel. Es un actor de gran éxito con millones de seguidores en todo el mundo, un fenómeno global. Su fama trasciende fronteras, su nombre es sinónimo de éxito, y cada paso que da es observado con lupa. Todo lo que dice, todo lo que hace, es noticia. Sus declaraciones, sus gestos, sus silencios, todo es susceptible de ser analizado, diseccionado y comentado por el público, por los medios, por los expertos. La expectación que genera es constante. Así que, ¿qué les parece si nos adentramos en la pregunta bomba y en la respuesta de Can? Prepárense porque lo que viene es jugoso. Preparen sus palomitas porque el espectáculo está por comenzar. Imaginemos que la pregunta, formulada con la naturalidad de un periodista experimentado, pero con la agudeza de quien sabe que está tocando una fibra sensible, fue algo así: Can, después del éxito de Erkentzicus y con el cariño que el público aún siente por esa pareja, ¿cómo es tu relación actual con Demet Özdemir? ¿Se han mantenido en contacto? Aunque sea de forma esporádica, ¿existe alguna posibilidad, en un futuro, de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, o esa historia, para ustedes, quedó definitivamente en el pasado? ¡Boom! Esa pregunta, amigos, es la que nos interesa. Una pregunta directa, personal, que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Una pregunta que obliga a Can a posicionarse, a mostrar sus cartas, a revelar algo de lo que siente, o al menos, de lo que está dispuesto a compartir. La reacción de Can, bueno, como les decía, fue de sorpresa, una sorpresa que, aunque breve, no pasó desapercibida. Quizás una pequeña sonrisa nerviosa, un movimiento de cejas que delató su asombro, un ligero apretón de labios, algo que delató su sorpresa inicial. Se tomó un segundo, un breve instante para responder. Un momento para pensar, para evaluar cómo manejar la situación, para calibrar sus palabras. Y entonces respondió. Digamos que su respuesta, con la elegancia y la diplomacia que lo caracterizan, fue algo como esto: Demet es una gran actriz. Le guardo mucho respeto y admiración por su trabajo y por su crecimiento profesional. Le deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal. Por el momento no hemos tenido mucho contacto, pero le guardo mucho cariño y siempre recordaré con alegría los momentos que compartimos. Analicemos esta respuesta. No es ni un sí rotundo, ni un no tajante y definitivo. Es una respuesta diplomática, educada, que evita entrar en detalles personales, que protege su intimidad. Can reconoce la valía de Demet como actriz, resalta su talento, le desea lo mejor, y le expresa su respeto. Admite de forma sutil, que no han tenido mucho contacto, que la relación no es tan cercana como en el pasado. Pero al decir que le guarda mucho cariño, sugiere que en algún momento hubo algo más, una conexión especial, un vínculo que trascendió lo profesional. Y al recordar con alegría los momentos que compartieron, deja entrever que esos momentos fueron importantes, significativos. ¿Qué podemos inferir de esto? Bueno, que probablemente la relación entre ellos no es tan cercana como en el pasado. Que por alguna razón se han distanciado, o simplemente que la vida los ha llevado por caminos diferentes. Que sus prioridades, sus agendas, sus círculos sociales han cambiado. Pero también que existe un respeto mutuo, un cariño residual, un buen recuerdo de lo vivido. Es una respuesta que satisface la curiosidad de los fans.
Probablemente no del todo. Deja muchas interrogantes abiertas, muchas puertas entreabiertas. Pero es una respuesta que en cierto modo cierra el capítulo, pero sin cerrarlo del todo, sin ponerle el punto final a la historia. Deja un margen para la especulación, para la interpretación, para que la imaginación de los fans siga volando. La reacción de los presentes en la rueda de prensa seguramente fue de expectación, de tensión contenida. Los periodistas tomaron nota, apuntando con velocidad y precisión. Las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron, las notificaciones se multiplicaron. Los fans, como un ejército de detectives, comenzaron a especular y a debatir, a analizar cada palabra, cada gesto, a buscar entre líneas. Los foros de discusión, los grupos de fans, se llenaron de comentarios y de teorías. La noticia se propagó como la pólvora. Esta situación, esta pequeña explosión mediática, demuestra el poder que tienen las series turcas, y sobre todo, las parejas de ficción, de generar tanto interés y expectación, incluso años después de que la serie haya terminado. El público, como dije antes, se encariña con los personajes, se enamora de las historias, y quiere saber más sobre lo que ocurre fuera de la pantalla, sobre la vida real de sus ídolos. Quiere saber si la magia de la ficción se traslada a la realidad, si el amor que ven en pantalla es genuino, si las chispas que saltan son reales. ¿Y qué hay de las posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? La respuesta de Khan no las descarta por completo. Aunque no dice nada explícito al respecto, deja la puerta entreabierta sin cerrarla de golpe. Utiliza un lenguaje ambiguo que puede interpretarse de diferentes maneras. El tiempo dirá, como dice el dicho popular. El destino es impredecible y las vueltas de la vida son inescrutables. En definitiva, la pregunta inesperada en la rueda de prensa y la respuesta de Khan es un buen ejemplo de cómo los medios de comunicación y el público se relacionan con las estrellas de las series turcas. Es una muestra de la curiosidad, del interés y del cariño que sienten los fans por sus ídolos, por esas figuras que nos hacen soñar, reír, llorar y que nos acompañan en nuestras vidas. Es una ventana abierta a la intimidad, a la vida privada de los actores, a sus sentimientos, a sus recuerdos. Es un recordatorio de que detrás de la fama y del éxito, hay personas de carne y hueso, con emociones, con miedos, con sueños, con historias. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la bomba que se soltó en la rueda de prensa de Can Yaman. Hemos desmenuzado la pregunta, analizado la respuesta, especulado un poquito sobre lo que pudo pasar, y reflexionado sobre el impacto de las series turcas en nuestras vidas. Recuerden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. ¿Qué les pareció la respuesta de Khan? ¿Creen que hay alguna posibilidad, aunque remota, de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué opinan de la química que tenían Khan y Demet? ¿Creen que esa conexión fue real, o solo fue producto del guión y de la magia de la actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes de las series turcas, con los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Compartan la pasión. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Un like es una forma de decirme me gustó, sigue así, y ayuda mucho al canal. Ayúdenme a llegar a más personas, a construir una comunidad más grande, a seguir hablando de lo que nos apasiona. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.